Bienvenidos a una nueva exploración exhaustiva. Hoy tenemos sobre la mesa un material que, francamente, rompe todos los esquemas. Totalmente. Es un documento que cambia la perspectiva por completo. Sí, se trata de un documento académico colosal. Se titula Informe de Investigación Histórica de Sakai. Y bueno, la misión de este análisis a fondo es destapar una realidad que parece increíble. Porque, a ver, la gente que viaja a Japón hoy en día y pasa por Sakai, que es una ciudad portuaria situada justo al sur de Osaka, a menudo ve un suburbio industrial más. Fábricas, asfalto, lo típico. Exacto, una zona gris. Pero las apariencias engañan a un nivel espectacular. El objetivo de hoy es descubrir cómo esta aparente ciudad dormitorio fue, en su momento, la única ciudad libre de todo Japón. O sea, un núcleo absoluto de rebelión, de espionaje al más alto nivel y de una resiliencia tecnológica que de verdad desafía toda lógica. Y el planteamiento de este informe es fascinante porque no se limita a ser la típica lista de fechas y emperadores aburridos. No. Nos ofrece un marco de referencia radicalmente distinto. Fíjate que yo, leyendo el informe, estaba asombrado. Claro, es que la historia de Sakai, según revelan estos documentos, funciona como un auténtico manual de supervivencia. Nos enseña cómo los márgenes de la sociedad logran desafiar al poder central establecido. Y nos demuestra de forma empírica que la tecnología y el conocimiento no mueren cuando cambian las épocas, sino que se camuflan, se transforman para evitar la extinción. Al final, lo que tenemos aquí es un estudio sobre la pura resiliencia frente a fuerzas políticas y militares que lógicamente deberían haber borrado a la ciudad del mapa. Ostras, es que hay que prepararse para lo que viene, porque el viaje abarca 5 relatos históricos que parecen el guión de un thriller político, pero están documentados al milímetro. Al milímetro, sí. Hablaremos de señores de la guerra que operaban casi como capos de la mafia, de maestros del té que escondían redes de tráfico de armas, tumbas imperiales selladas por motivos de Estado y samuráis que llevaron la protesta política a su extremo más sangriento. Una barbaridad de historias. Y además, a lo largo de la conversación, iremos desvelando lo que llamamos joyas ocultas, lugares reales basados en estos textos que cualquier persona que nos escuche puede visitar hoy en día si planea un viaje a Japón. Así que, sin más preámbulos, ¿vale? Vamos a desgranar esto. Vamos allá. Viajemos mentalmente al Japón de los siglos XV y XVI. Mientras la inmensa mayoría del país era un tablero de ajedrez ensangrentado, controlado por facciones de samuráis en guerra constante, Sakai era una anomalía total. Una ciudad libre. Una rareza absoluta en esa época. Estaba fortificada y rodeada por un foso inmenso y profundo conocido como Kangō. El nivel de riqueza e independencia era tal que cuando el misionero jesuita Gaspar Vileira llegó allí, se quedó atónito, y la bautizó en sus crónicas como la Venecia de Oriente. Esa denominación de Venecia no era un simple cumplido por los canales de agua, ¿eh? No. No, encerraba una lectura política muy aguda. Lo que Vilela estaba viendo era, a efectos prácticos, una república mercantil en el corazón de un Japón feudal. En una época donde el derecho de sangre o la espada dictaban quién mandaba, Sakai estaba administrada por el Ego-shu. El comité de comerciantes, ¿verdad? Exacto. Hablamos de un consejo oligárquico, un comité formado por 36, o a veces 10, de los comerciantes más elitistas. Estos magnates controlaban los inmensos beneficios del comercio marítimo internacional, tratando directamente con la dinastía Ming en China o con los barcos europeos. Y lo más importante, financiaban su propia seguridad. O sea, tenían su propio ejército privado. Contrataban mercenarios y mantenían ese foso defensivo para que ningún ejército entrara sin invitación. Pero claro, ese nivel de insolencia frente al poder militar tenía fecha de caducidad. Y la crisis estalló en el año 1568. Imagínate la escena, porque la tensión debió ser asfixiante. El temible señor de la guerra Oda Nobunaga, que básicamente estaba unificando Japón a base de masacres y fuego, fija su mirada en las arcas de Sakai. Y no pide las cosas por favor. ¿Qué va? No envía una carta pidiendo colaboración diplomática. Exige un yasen, un impuesto militar directo de 20.000 monedas. 20.000. Para ponerlo en perspectiva, era una extorsión a escala monumental. Un órdago en toda regla que pondría contra las cuerdas la economía de la ciudad. Tela. Los registros muestran que el comité de comerciantes entra en pánico y se divide. La facción más dura quería levantar los puentes, atrincherarse detrás del foso y plantar cara al ejército. Pero el líder de la facción pragmática, Imai Sokyu, frena esa idea.
Entiende que un foso no detendrá un ejército dispuesto a asediar la ciudad durante años. Es que era un suicidio enfrentarse a Nobunaga. Totalmente. Así que, en lugar de sacar las armas, opta por la diplomacia cultural. Le envía a Nobunaga un regalo incalculable, un recipiente de té legendario llamado Matsushima no Tsubo, y además traga saliva y paga el impuesto íntegro. Es un movimiento de ajedrez brillante, pero con un coste a largo plazo devastador. Al entregar ese recipiente de té, que en aquella época funcionaba casi como un activo financiero de máximo nivel, Imai Sokyu compró la supervivencia física de la ciudad. Salvaron los muebles. Sí, Sakai no fue arrasada ni incendiada como tantas otras. Sin embargo, los documentos son claros respecto a las consecuencias. Ese fue el punto final de su autonomía política absoluta. Pasaron de ser una república independiente a convertirse en un vasallo económico. El régimen de Nobunaga empezó a nombrar a sus propios gobernadores para supervisar el puerto, desmantelando la autoridad real del Comité de Comerciantes. Claro, les cortaron las alas. Eligieron sobrevivir, pero a costa de convertirse en una zona económica especial subyugada al poder militar. Una transacción durísima. Someterse políticamente para no desaparecer. Y bueno, para quienes disfrutan pisando el terreno donde ocurrió la historia, las huellas de esta época siguen ahí. Sí, hay sitios increíbles. Una visita obligada es el templo Nantsuji. No hay que verlo solo como un centro religioso, sino como el club privado exclusivo donde estos grandes comerciantes tejían sus redes de confianza comerciales bajo la excusa del budismo zen. Muy astutos. Y también es fascinante caminar por los barrios de Imaicho y Kita-Hatagocho. Las calles tienen un patrón en zigzag muy extraño. Cualquiera pensaría que es un caos urbanístico, pero resulta que fueron diseñadas así deliberadamente para romper la línea de visión y frenar las cargas de la caballería samurái en caso de invasión. Defensa urbana pura y dura. Y en el Museo de la Ciudad de Sakai hay un biombo del siglo XVI espectacular, acompañado de una reconstrucción dinámica que explica visualmente por qué esos fosos hacían dudar a los generales más sanguinarios. Lo fascinante aquí es cómo esas redes de poder, camufladas en templos y ceremonias zen, nos obligan a reescribir a uno de los personajes más famosos de la cultura japonesa, Sen no Rikyu. ¿El gran maestro del té? Para el mundo moderno, Rikyu es la imagen por excelencia de la paz. Es el monje asceta, el padre del minimalismo y de la ceremonia del té. Pero cuando cruzamos los datos con los registros de Sakai, ese mito romántico se resquebraja por completo. A ver, explícame esto. Rikyu nació entre los años 1522 y 1591 en Sakai, y no venía de una familia humilde en absoluto. Pertenecía a los Nayashu, un clan tremendamente poderoso de mayoristas de pescado y operadores de almacenes portuarios. Es decir, antes que un maestro espiritual, Rikyu era un magnate de la logística y la información. Espera. Entonces, ¿la imagen del sabio meditando con una taza de té es una construcción posterior? Porque los datos del informe lo sitúan metido hasta el cuello en el tráfico de armas. Fíjate en el diseño de su creación más icónica, la famosa sala de té tradicional. Exacto. Hablamos de un espacio claustrofóbico de solo 2 tatamis y medio. Y Rikyu introduce una innovación clave, el Nihiriguchi, una puertecita enana por la que hay que entrar prácticamente a gatas. Esto no era una simple declaración estética sobre la humildad. Para nada. Tenía una función de seguridad extrema. Obligaba a los samuráis a dejar sus katanas en el exterior, porque físicamente no cabían por el hueco con ellas. Era el gran ecualizador social. En el momento en que un señor de la guerra cruzaba esa puerta, perdía su ventaja militar y quedaba al mismo nivel que el comerciante que le servía el té. Visto desde esa perspectiva, la sala de té operaba exactamente igual que lo que hoy llamaríamos un búnker diplomático de alta seguridad o una habitación libre de dispositivos electrónicos para políticos. ¡Qué buena analogía! Al ser un espacio tan minúsculo y austero, garantizaba una total privacidad. Era imposible que hubiera espías escondidos detrás de un biombo. En ese ambiente de aparente quietud, se orquestaban las transacciones más delicadas de la época. Los registros demuestran que Rikyu utilizaba su estatus para negociar directamente con los líderes militares. De hecho, llegó a regalar 1000 balas de arcabuz a las tropas de Oda Nobunaga. ¿1000 balas? Madre mía. Estaba canalizando el plomo y la pólvora que entraban por el puerto de Sakai hacia los ejércitos que dictaban el futuro de Japón. Actuaba como un gobernador en la sombra.
Pero manejar tanto poder sin tener un ejército propio para respaldarlo es jugar con fuego. Y la caída de Rikyu parece confirmar que se acercó demasiado al sol, ¿no? Indudablemente. El panorama cambió radicalmente cuando Toyotomi Hideyoshi, el sucesor en el poder, logró unificar el país entero. De repente, el poder central ya no dependía de intermediarios independientes en Sakai para abastecerse de armas o inteligencia. Ya no le necesitaban. En ese nuevo contexto de control absoluto, la influencia diplomática que Rikyu ejercía desde la intimidad de sus salas de té pasó de ser una ventaja logística a ser percibida como una amenaza subversiva. El desenlace es trágicamente famoso. Hideyoshi le ordenó cometer suicidio ritual. El famoso seppuku. Sí, y aunque el pretexto oficial para la condena fue una supuesta falta de respeto relacionada con una estatua de madera, el análisis histórico apunta a motivos económicos y geopolíticos mucho más profundos. Las fuentes indican que Hideyoshi estaba planeando invadir Corea. Rikyu, representando a los comerciantes de Sakai, se oponía frontalmente a esa guerra porque destruiría las rutas comerciales marítimas de las que dependía la riqueza de la ciudad. Fue eliminado porque su visión económica colisionó con la ambición imperialista del Estado. Una lección brutal sobre cómo el monopolio del Estado no tolera poderes paralelos. Para sumergirse en esta dualidad entre estética y poder político, es muy recomendable visitar el Zen no Rikyu Yashikiato, las ruinas de su mansión en el centro de Sakai. Sí, es un sitio muy evocador. Aún se conserva el pozo original, el Tsubaki no Ido, del que extraía el agua para sus ceremonias. Además, en el propio templo Nanshuji hay una réplica exacta de su sala de té, el Jisoan. Entrar ahí permite sentir físicamente la claustrofobia y la vulnerabilidad que experimentaban los señores de la guerra al dejar sus armas fuera. Hay que meterse ahí para entenderlo. Y un último apunte para quienes viajen. El Museo de Artesanías Tradicionales de Sakai exhibe estos utensilios de té no solo como obras de arte, sino como indicadores del inmenso músculo financiero que requería importar esos materiales en el siglo XVI. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque si en las salas de té se ocultaban secretos políticos a plena vista, el gobierno japonés llevó este concepto al extremo, escondiendo la historia literalmente bajo toneladas de tierra. Damos un salto temporal enorme que conecta perfectamente con este afán por controlar la narrativa. El escenario es el siglo V, la era en la que se construyó el inmenso Daisen Kofun, la tumba atribuida al emperador Nintoku. Es una estructura colosal, rodeada de fosos de agua y cubierta de un denso bosque, que permaneció sellada e intocable durante siglos. Un misterio total. Pero la naturaleza tiene su propia agenda. En el año 1872, un tifón de una violencia excepcional azota la región. La cantidad de lluvia fue tan extrema que provocó un corrimiento de tierra masivo en una de las laderas de la tumba, dejando las entrañas del monumento antiguo expuestas al exterior por más de 1000 años. Y claro, antes de que las autoridades pudieran reaccionar, un historiador local, Kashiwagi Kaichiro, se da cuenta de lo que acaba de ocurrir. Corre al lugar, sorteando el barro, y empieza a documentar frenéticamente lo que ve. Hace dibujos detalladísimos antes de que el ejército imperial acorrale la zona. Y lo que registra es pólvora arqueológica. Pólvora pura, vamos. Dibuja un sarcófago de piedra inmenso, piezas de armadura de bronce finamente trabajadas y, lo que haría temblar a los historiadores oficiales, vasijas de vidrio persa, originarias del imperio sasánida. Es decir, piezas de Oriente Medio dentro del lugar de descanso sagrado de un emperador japonés del siglo V. Ese hallazgo representaba una crisis monumental para el gobierno de la restauración Meiji. Hay que entender el momento político de 1872. Las nuevas autoridades estaban invirtiendo inmensos recursos en construir y consolidar un mito fundacional sobre la familia imperial. Necesitaban proyectar la idea de un linaje divino, genéticamente puro, que se había mantenido intacto y aislado de cualquier influencia externa desde el origen de los tiempos. Claro, y de repente aparece vidrio de Persia. De pronto, la tierra escupe vasijas sasánidas que demuestran conexiones directas con la ruta de la seda y apuntan a un grado de mestizaje cultural e intercambio comercial internacional profundo en los albores de la nación. ¿Cómo gestionó el Estado este choque entre la evidencia física y la propaganda oficial? Con una censura drástica.
Lo taparon todo. Ordenaron rellenar la tumba inmediatamente, volvieron a enterrar el sarcófago y las piezas bajo toneladas de tierra y promulgaron una prohibición estricta que impide cualquier excavación arqueológica independiente en los Kofun imperiales. Lo asombroso es que, con matices, esa restricción gubernamental sigue vigente hoy en día. Es de locos. Literalmente echaron tierra sobre el asunto para proteger la identidad nacional. Y esa tensión se respira hoy en Sakai. Quienes visitan la tumba solo pueden acceder al Nintoku no Ryobaisho, una especie de santuario exterior desde el cual apenas se ve el agua del foso y los árboles. Es un muro verde infranqueable que simboliza cómo se ha congelado la historia. Es una imagen muy potente. La ironía suprema aguarda en el Museo de la Ciudad de Sakai. Allí, basándose en los bocetos clandestinos que logró salvar el historiador Kashiwagi, han construido una réplica a escala 1:1 del sarcófago y la armadura. Resulta que es posible contemplar tranquilamente la réplica en la sala de un museo, sabiendo que el original está a escasos kilómetros, enterrado y prohibido por la ley. Menuda paradoja. Totalmente. Al menos la arqueología moderna ha podido investigar tumbas más pequeñas en las inmediaciones, como Shibazuka o Nagatsuka, que nos dan pistas sobre la inmensa red cultural de la época. Si conectamos esto con el panorama general, emerge un patrón inconfundible. Sakai está constantemente presionada por el poder exterior, ya sea un señor de la guerra, el monopolio comercial o la censura imperial. Y su forma de resistir es mediante una adaptabilidad asombrosa. Ningún caso ilustra mejor esta resiliencia que la evolución de su industria metalúrgica. Aquí es donde la tecnología entra en juego. Todo arranca en el año 1543. Fecha clave en la que los comerciantes portugueses introducen las armas de fuego de mecha, los arcabuces, en Japón. Los artesanos de Sakai, que ya dominaban el trabajo del metal, analizan la tecnología extranjera, la replican y convierten a la ciudad en el principal centro de producción armamentística del país. Pero claro, ¿qué ocurre cuando llega la paz? Ahí está el verdadero reto. Entramos en el largo y pacífico período Edo. Se acaban las guerras civiles y, por lo tanto, la demanda de arcabuces cae a plomo. En cualquier otra ciudad, esto habría significado el colapso económico total. Cierres de forjas y ruina. Exacto. Sin embargo, Sakai ejecuta lo que en el ámbito de la innovación se conoce como una transferencia metafórica de tecnología. Los artesanos comprenden que su verdadero activo no es el producto final, o sea, el arma, sino el conocimiento técnico subyacente. La base de todo. Pensemos en el cañón de un arma de fuego primitiva. Si el acero no está perfectamente forjado, la explosión de la pólvora revienta el cañón y le arranca las manos al soldado. Para evitar eso, los herreros de Sakai habían perfeccionado una técnica de plegar el acero al rojo vivo repetidas veces y templarlo con precisión extrema. Cuando los pedidos militares cesaron, tomaron esa habilidad para manejar el acero de alta resistencia y la aplicaron a una herramienta civil: los cuchillos de cocina. Brutal. Así nacieron los legendarios cuchillos Sakai Hamono, valorados hoy mundialmente por los chefs profesionales gracias a un filo que no se degrada. Es decir, la misma técnica que evitaba que un cañón explotara es la que permite filetear un pescado con precisión milimétrica. Y el salto evolutivo no se quedó en las cocinas. En el siglo XIX empiezan a popularizarse las bicicletas. Los artesanos de Sakai observan esos nuevos vehículos extranjeros y se dan cuenta de algo brillante. El marco de una bicicleta está compuesto básicamente por tubos huecos de metal, idénticos en concepción a los cañones de los viejos mosquetes. ¿Es que es la misma estructura fundamental? Además, gracias a la antigua producción en masa de armas, ya sabían fabricar piezas estandarizadas como engranajes y rodamientos. Reorientaron su industria armamentística dormida y se convirtieron en pioneros de la fabricación de componentes ciclistas. Por eso hoy, la ciudad es la sede mundial de gigantes de la bicicleta como Shimano. Y esto no es una leyenda urbana. En marzo de 2024 se descubrió en una antigua residencia un archivo con 20.000 documentos que detallan meticulosamente toda esta metamorfosis industrial. Es un caso de estudio perfecto sobre cómo la verdadera innovación no requiere necesariamente inventar algo de la nada, sino saber pivotar. Es entender qué habilidades fundamentales posees y cómo reensamblarlas para responder a una nueva realidad del mercado o la sociedad. Menuda capacidad de reinvención. Para palpar esta evolución mecánica, se acaba de abrir al público la antigua residencia de forjadores de armas, que conserva intacto el complejo sistema de ventilación de las herrerías del periodo Edo. Luego, es imperativo pasar por el Sakai Hamono Museum,
para observar a los maestros cuchilleros actuales plegando el acero con los mismos movimientos que usaban sus ancestros para hacer mosquetes. Una pasada verlos trabajar. Y para cerrar el círculo, el Museo de la Bicicleta, situado cerca del Parque Daisen, expone de forma muy visual cómo esos conocimientos metalúrgicos derivaron en las primeras bicicletas del país. Sin embargo, aunque esta adaptación tecnológica fue un éxito rotundo, el informe también documenta que la entrada a la modernidad tuvo episodios de un salvajismo diplomático escalofriante. Esto plantea una pregunta importante sobre el coste humano de cambiar de paradigma histórico. Nos adentramos en el infame incidente de Sakai del año 1868. Japón se encuentra en un punto de fractura interna masiva. Una olla a presión. Por un lado, el nuevo gobierno de la era Meiji está intentando forzar la modernización del país, abriendo los puertos bajo el estandarte de civilización y apertura, buscando el reconocimiento internacional. Pero a nivel de calle, las tropas encargadas de la seguridad, como los samuráis del dominio de Tosa desplegados en Sakai, mantienen una doctrina radical y xenófoba que se resume en reverenciar al emperador y expulsar a los bárbaros. Es una tensión ideológica brutal. Y en ese polvorín, una tarde, desembarcan en el puerto marineros franceses del buque Duplex. Es fascinante leer cómo los informes de ambos bandos describen una realidad paralela. Los registros de la Marina francesa aseguran que sus hombres estaban desarmados, en actitud amistosa e incluso regalando pan a los niños en las calles. Por su parte, los expedientes japoneses denuncian que los franceses actuaron con una arrogancia insoportable, ignorando las áreas restringidas e intentando arrancar una bandera con el escudo del clan. Dos versiones totalmente opuestas. Sea cual sea la verdad inicial, el choque cultural provoca un cortocircuito. Los samuráis abren fuego en plena calle contra los extranjeros. El saldo, 11 marineros franceses muertos a tiros. A nivel diplomático, eso equivalía a una declaración de guerra. Francia era una superpotencia militar y exigió unas reparaciones draconianas, que incluían una compensación económica aplastante y, sobre todo, la ejecución inmediata de 20 de los samuráis involucrados. El recién formado gobierno japonés, aterrorizado ante la perspectiva de un bombardeo naval francés, cedió a las demandas en un acto de humillación nacional sin precedentes. Pero lo que sucedió a continuación en el templo Myokukuji sobrepasa cualquier ficción. La ejecución no iba a ser un pelotón de fusilamiento occidental. Se organizó un seppuku, un suicidio ritual, frente a los oficiales franceses que acudieron para certificar las muertes. Los samuráis condenados, asumiendo su final, decidieron transformar el castigo en una escenificación extrema de protesta nacionalista y de desprecio absoluto hacia Occidente. Fue terrorífico. A medida que procedían a abrirse el abdomen uno por uno, gritaban insultos contra los diplomáticos. Los documentos relatan detalles de una crudeza insoportable, describiendo cómo los guerreros extraían sus propias vísceras y las arrojaban hacia donde estaban sentados los franceses. Hay que imaginar la escena. Sangre, gritos guturales y una violencia psicológica diseñada para quebrar al espectador. El impacto fue tan demoledor que al llegar el turno del samurái número 11, el capitán de la flota francesa, incapaz de soportar un segundo más de esa carnicería, ordenó a gritos que se suspendiera la ejecución. Se rompió por completo. 9 samuráis salvaron la vida in extremis, por el puro colapso mental de sus verdugos internacionales. Más allá del horror visual, ese momento en el patio del templo marca un punto de inflexión fundacional en la historia del derecho japonés. El gobierno se dio cuenta, de forma muy traumática, de que el código ético samurái, con su glorificación del dolor y su desprecio por la diplomacia burocrática, era absolutamente incompatible con la modernidad global. Si querían sobrevivir como nación independiente y no terminar colonizados, tenían que dominar de inmediato las leyes internacionales de Occidente. El incidente aceleró drásticamente el fin de la era samurái y la adopción de los tratados diplomáticos modernos. Tuvieron que aprender a negociar en despachos en lugar de desangrarse en los templos. Exacto. Un choque de civilizaciones brutal, encapsulado en una sola tarde. Para comprender la solemnidad y el peso de este evento, el recinto del templo Myokukuji sigue en pie. Allí se puede ver el mismo lugar del seppuku y una famosísima cika, un árbol centenario que la tradición oral afirma que sangró y gritó cuando el guerrero Nobunaga intentó cortarlo siglos antes. Es un lugar con mucha carga histórica. A poca distancia, en el templo Hojuin, se encuentran las tumbas de los 11 samuráis del clan Tosa ejecutados, un lugar donde sus descendientes siguen rindiendo tributo solemne cada año. Y lo que resulta más revelador de la cultura actual
es que en la misma zona también se erige un monumento a los soldados franceses fallecidos. Es la prueba tangible de cómo Sakai ha desarrollado una sensibilidad dual, un esfuerzo consciente por pacificar la memoria honrando el dolor de ambos lados de la tragedia. Entonces, con todos estos datos sobre la mesa, ¿qué significa todo esto a nivel global? Si algo nos enseña la lectura atenta de este informe histórico, es que la verdadera innovación tecnológica y la resiliencia política casi nunca se gestan en los salones cómodos del poder absoluto. Todo lo importante nace en los márgenes. La supervivencia de Sakai durante siglos no se basó en tener el ejército más grande, sino en una plasticidad extraordinaria. Una capacidad de adaptación única. Lograron sobrevivir gracias a un dominio absoluto de la tecnología base, entendiendo que el mismo acero y calor que forja un cañón puede crear un cuchillo o una bicicleta cuando el viento político cambia. Y, de manera igualmente crucial, sobrevivieron mediante la instrumentalización inteligente de los rituales, ya fuera diseñando una sala de té minúscula para neutralizar a señores de la guerra, encubriendo tumbas imperiales bajo un manto de silencio administrativo, o utilizando el dolor extremo del seppuku como arma psicológica internacional. Fueron maestros en leer su entorno y reaccionar. Eso es el mensaje clave para la audiencia que lidia con la inestabilidad del siglo XXI. Ante disrupciones masivas, ya sean la inteligencia artificial, cambios geopolíticos o crisis económicas de calado, la estrategia ganadora raras veces consiste en empezar de cero o resistir ciegamente. El secreto está en diseccionar las habilidades subyacentes que ya se tienen y buscar la transferencia metafórica hacia el nuevo contexto. Antes de despedirnos, me gustaría plantear una reflexión final para darle una vuelta al asunto. Pensemos por un momento en esa tumba de Nintoku sellada para proteger una mentira oficial, o en los tratados secretos que Seno Rikyu orquestaba al abrigo de la ceremonia del té. Resulta inevitable preguntarse, hoy en día, ¿cuánta de nuestra propia historia global y de la influencia extranjera en nuestras culturas sigue literalmente enterrada bajo dogmas nacionales intocables? Es una gran pregunta. Y en esta era hiperconectada, donde los satélites y los datos lo registran todo, ¿dónde están nuestras salas de té modernas? ¿Quedan todavía esos espacios analógicos, oscuros y libres de vigilancia donde realmente se negocia el destino de nuestro mundo, lejos de los micrófonos? Es un planteamiento indispensable. La historia de Sakai nos recuerda que cuestionar la narrativa oficial, levantar las alfombras y examinar la información silenciada es la única manera real de comprender el mundo en el que operamos. Una conclusión perfecta para un recorrido que nos ha dejado con la boca abierta. Invitamos a la audiencia a no conformarse con las versiones oficiales, a rascar siempre la superficie. Y si el destino les lleva a Japón, a buscar los secretos escondidos en los lugares más insospechados de Sakai. Ha sido un auténtico placer desgranar este material. Hasta el próximo análisis a fondo.